Buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día más de Aprendo en Casa. Y el día de hoy, viernes 26 de junio del 2020, desarrollaremos el área de comunicación. ¿Qué necesitamos? Para esta sesión necesitarás un cuaderno, hojas de reuso, lápiz, borrador y colores. Alista tus materiales. ¿Ya los tienes? ¡Listo! Podemos empezar. Pero antes, recordemos un poquito lo que trabajamos el día de ayer. ¿Lo recuerdas? Ayer estuvimos conversando sobre Leonela. Leonela había hecho una exposición sobre dos señores. El señor Wilson, que era el dueño de un restaurante de comida de la selva, pero que a consecuencia del coronavirus, ahora ya no puede seguir vendiendo en su restaurante. Y entonces, ahora ofrece su comida a través de ventas online, por internet. Y te lleva tu comida a tu casa, ¿verdad? Pero también nos hablaba de José. José era un empresario de la moda, pero que a consecuencia del coronavirus tampoco puede seguir vendiendo su ropa, porque la gente ya no compra. Entonces, también ha tenido que cambiar y ahora está pensando en lanzar mascarillas reusables. Entonces, qué bonita su exposición de Leonela. Pero fíjate en los materiales que ha utilizado. La información es muy interesante. La información que ella ha explicado y que ha seleccionado, pero también las imágenes, cómo están relacionadas con el tema que ella ha querido contarnos. Por ejemplo, ha utilizado este plato de comida con el Juanes, que es de la selva, para hablarnos del restaurante de Wilson. Y para hablarnos de José, ha utilizado esta fotografía de un centro comercial de ropa, para decirnos que él es un empresario de la moda. Entonces, ¿qué crees que ha hecho Leonela antes de presentar su exposición? Se ha preparado, por eso es que su exposición ha salido muy bonita. Primero, Leonela ha tenido que buscar información y luego seleccionar esa información y escribir lo más importante. ¿Qué le parecía a ella lo más importante de todo lo que ya había averiguado? También empezó a buscar junto con su abuelita algunas imágenes que podía utilizar, que estén relacionadas con el tema que iba a presentar. Y de igual manera, nosotros también lo hemos hecho ayer. Nos hemos preparado, ¿verdad? Entonces, hoy exponemos una experiencia de cambio familiar. ¿Qué haremos hoy? Hoy vamos a exponer una experiencia de cambio familiar. Antes de empezar, dialoga con un familiar sobre la exposición de Leonela. ¿Qué hizo Leonela antes de exponer? Se preparó muy bien. Buscó información, seleccionó la información más importante, empezó a escribirlo en un papelote, verificó la escritura también, empezar con mayúscula al inicio y con un punto al final. Seleccionó títulos para sus historias y también imágenes o fotografías. Entonces, Leonela se preparó mucho antes de exponer. Ahora responde. ¿Cómo presentó Leonela estas historias? A través de una exposición. ¿Sobre qué tema expuso? Sobre experiencias de cambio. Cómo algunas personas cambian cuando se les presentan dificultades. ¿Qué materiales usó
para presentar su exposición. Un papelote y dibujos o imágenes. ¿Para qué habrá presentado estas historias? Leonela las presentó para que nosotros también conozcamos de estas experiencias de cambio y aprendamos de ellas. Ahora te toca a ti. Reflexiona cómo te has preparado para exponer la experiencia de cambio familiar. ¿Te has preparado lo suficiente? Para que te des cuenta, responde a estas preguntitas. ¿Ya tengo claro para qué haré en mi exposición? ¿Tienes claro para qué harás tu exposición? Muy bien, para dar a conocer sobre una experiencia familiar de cambio. He seleccionado y organizado la experiencia de cambio familiar que voy a exponer. ¿Ya tienes seleccionada la experiencia de cambio que vas a contar? He definido para quién haré mi exposición. ¿A quién está dirigida tu exposición? Y por último, preparé mis materiales y sé cómo presentaré mi exposición. ¿Has preparado ya tus materiales? ¿Están listos? Si ya tienes listos tus materiales, ahora revisa con un familiar tu presentación y ensaya tu exposición. Para ello, sigue los siguientes pasos. Paso 1. Revisa el papelote o mural con el título de la exposición. Revísalo. ¿Tiene relación el título con la imagen que estás presentando y con el texto? Luego, vuelve a leer el texto escrito de la experiencia. ¿Se entiende? Verifica la ortografía. Finalmente, revisa tus notas, esquemas, fotografías o dibujos y otros materiales. Revísalos que tengan relación con el tema o la experiencia que vas a presentar. Ubica el espacio para la exposición. ¿En qué lugar de tu casa vas a presentar tu exposición? Paso 2. Ensaya tu exposición frente a un familiar y pídele que te evalúe. Luego mejora tu exposición según sus aportes. Es importante que en casa ensayes muchas veces tu exposición. Para ello, pídele a un familiar que te observe y que te brinde algunas sugerencias en las que puedes ir mejorando. Para ello, te puede ayudar la siguiente ficha. Por ejemplo, organicé mi exposición mostrando la relación entre el texto de la experiencia y las fotos o dibujos, notas, esquemas, etc. Recuerda que si has preparado material, has utilizado fotografías, debes también señalarlas e indicar la relación que tiene con el tema que vas a presentar. Luego, ¿expuse mis ideas de forma clara? ¿Fuiste claro? ¿Utilicé los materiales durante la exposición? Recuerda utilizarlos. Si los has preparado y vaya que te ha tomado tiempo, entonces utilízalos. ¿Usé un volumen de voz adecuado? Tu tono de voz tiene que ser adecuado para que te puedan escuchar, ni tan alto ni tan bajo. Paso 3. Al momento de exponer, publica todos los materiales que preparaste para la exposición en el papelote o mural y ubícate en el espacio que elegiste para presentarlo. ¿Ya tienes todos los materiales? Ubica entonces un lugar en tu casa, el mejor que consideres y donde te sientas más cómodo para exponer. Y luego, el lugar donde estarás para poder presentar la exposición. Derecha,
o izquierda. Tú decides dónde te sientes mejor. Saluda antes de empezar la exposición. Al iniciar la exposición de la experiencia, presenta información sobre el familiar de quien expondrás. ¿Quién es? ¿Y a qué se dedica? ¿Qué relación tiene contigo? Presenta con claridad tus ideas sobre la experiencia y menciona cuál fue el cambio que se realizó. ¿En qué cambió? ¿Cómo era antes y cómo cambió? Usa un tono de voz adecuado para presentar tus ideas. Ni muy alto, ni muy bajito. El tono adecuado. Usa tus materiales durante la exposición. Si los has preparado, utilízalos. Termina tu exposición reflexionando sobre la experiencia de cambio familiar. Opina qué te pareció y qué podemos aprender de esa experiencia. ¿Qué aprendiste de la experiencia? Compártelo. Finalmente, agradece a tus familiares por permitirte compartir esta experiencia. Finalmente, es importante que durante la exposición le digas a un familiar para que grabe tu exposición. Así vas a poder evaluarte, pero también compartirlo con algún amigo, algún familiar o con tu maestra. Finalmente, llegamos al paso 4, luego de la exposición. Comenta con un familiar cómo te sentiste durante la exposición. ¿Feliz? ¿Emocionado? ¿Nervioso? ¿Cómo te sentiste? Evalúa cómo ha sido tu participación durante la exposición y cómo te ayudaron los materiales para explicar la experiencia. ¿Te ayudaron? ¿Fueron útiles? ¿Qué hubieras podido cambiar?